Video subido por Fancho a Novelas Ligeras. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete y dale me gusta. Esta obra no es mía, créditos a sus respectivos creadores. Capítulo 1, Cap 1, ¿vamos en serio ahora? El mundo regresó en fragmentos. Un dolor sordo detrás de los ojos. La sequedad y el picor en la garganta que siempre le asaltaba después de un resfriado fuerte. El ligero olor a tatamis e incienso. Parpadeó lentamente, esperando encontrar el techo familiar de su apartamento. El tenue resplandor del sol filtrándose por las persianas medio rotas o el olor a yeso descascarillado. En cambio, lo recibió un techo desconocido. Olvídelo, toda la habitación le resultaba desconocida. Esta habitación por sí sola era más grande que todo su apartamento. El futón debajo de él era delgado, pero impecablemente limpio. Su cuerpo se sentía extraño. Más pequeño. Más ligero. Al incorporarse, se frotó los ojos con una mano y se quedó paralizado. La mano era diminuta. Dedos regordetes, piel suave y sin cicatrices. La típica mano pequeña y delicada de un niño de no más de 3 o 4 años. El pánico se apoderó de su pecho de una punzada aguda y fría. ¿Qué carajo? Se quedó mirando esas manitas, dándoles vueltas como si pertenecieran a otra persona. No era así. Esto tiene que ser un sueño. Un sueño febril muy vívido. En cualquier momento me despertaré. Antes de que pudiera comprobar la teoría pellizcándose, la puerta corrediza se abrió con un suave ruido. Una joven con un sencillo kimono gris entró, llevando una bandeja con un cuenco y un paño. Aparentaba poco más de 20 años, con movimientos rápidos y expertos. Cuando lo vio incorporarse, sus ojos se abrieron de par en par. Tetsuya Sennin-sama. Jadeó, casi dejando caer la bandeja. Se apresuró a acercarse, se arrodilló junto al futón y le presionó suavemente la frente con el dorso de la mano. ¿Ya despertaste? ¿Te sientes mejor? Te bajó la fiebre durante la noche, pero estábamos muy preocupados. En un día normal, habría captado el tono temeroso en su voz. Pero ahora mismo, le preocupaba algo completamente distinto. Tetsuya. Tetsuya. Eso no me sonó a nada. Pero el otro nombre me cayó como una bofetada. ¿Sennin? ¿Me acaba de llamar maldito Sennin? ¿Cómo del clan Sennin? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. La sirvienta palideció ante su silencio, confundiéndolo con enojo. Hizo una profunda reverencia, tocando el tatami con la frente. Perdóname, joven amo. Hablé fuera de lugar. Voy a buscar a alguien ahora mismo. Retrocedió a gatas, abrió la puerta y huyó como si hubiera visto una maldición manifestarse en la habitación. La puerta se cerró con un clic silencioso. Él se sentó allí, con el corazón martilleándole en el pecho, mirando fijamente el espacio vacío donde ella había estado. Esto es definitivamente un sueño, murmuró. Tetsuya Sennin-sama. No había oído mal. El honorífico, el miedo en su voz, era inconfundible. Pero él no era Tetsuya. No podía serlo. Excepto que, claramente lo era. Espera. ¿Quién soy yo? El pánico lo atenazaba mientras buscaba recuerdos de su vida y no encontraba nada concreto. Sabía con certeza que no era un Sennin. Había tenido un trabajo. Había tenido gente cercana. Sabía que esos recuerdos existían. Sin embargo, era como si hubiera un lienzo en blanco donde deberían estar. Pregúntale cualquier cosa sobre su madre y no podrá responderte. Pero pregúntale cómo funciona exactamente Infinity y recibirás una charla nerd de media hora sobre cómo puedes evitarlo o por qué Hollow Purple no era un verdadero borrado de la existencia. Diablos, pregúntale cualquier cosa sobre sus pasatiempos o lo que sea y lo recordará con total claridad. Fue como si toda la sustancia de sus recuerdos personales hubiera sido borrada, dejando intacto solo el conocimiento trivial. Bajó la mirada hacia sus pequeñas manos, flexionando los dedos. Se movían obedientemente, pero no eran suyas. En realidad, no. De acuerdo. Respira hondo. Si esto es una tontería y se cae, hay reglas. Sistema,
susurró. ¿Panel de estadísticas? ¿Información? ¿Especificaciones? Nada. Sin sistema. Sin dedo dorado. Solo yo, atrapado como un vagabundo desconocido de Zenin. La puerta se abrió de nuevo, con más fuerza esta vez, sacándolo de sus pensamientos en espiral. Él levantó la vista y todos los pensamientos en su cabeza se estancaron. De pie en la puerta había un hombre de hombros anchos, vestido con una túnica tradicional negra, con los brazos cruzados y su rostro tenía una expresión entre enojo e impaciencia. Tenía un pelo largo y negro que hacía pensar en un oso, un rostro de rasgos afilados y, por supuesto, el aire inconfundible de alguien que podía matar sin pestañear. Shinichi Zenin. No era el cadáver del último episodio que acababa de ver, donde Maki había ejecutado brutalmente al clan Zenin. Un clan del que ahora aparentemente formaba parte. Este Shinichi parecía más joven, quizá de 20 y tantos o 30 y pocos. Aún no tenía cicatriz en la frente. Solo un Zenin vivo, que respira y está enojado. Dos sirvientas mayores estaban detrás de él en el pasillo, con las cabezas tan inclinadas que prácticamente besaban el suelo. Los ojos de Shinichi se entrecerraron y lo miraron. Oye, mocoso. Por fin despertaste. Tardaste bastante. La voz era profunda y áspera, exactamente como las pocas líneas que había escuchado en el anime. Tetsuya supuso que ese era su nombre ahora, apenas logró asentir débilmente, su garganta estaba demasiado apretada para hablar. Shinichi resopló. Ningún hijo mío debería haberse enfermado. Patético. Señaló con la barbilla a los sirvientes sin mirarlos. Prepárenlo. Apesta. Báñenlo, vístanlo bien y luego llévenlo al campo de entrenamiento. Ya vamos retrasados. Se dio la vuelta y se alejó sin esperar respuesta, con pasos pesados y pausados. Las dos mujeres entraron de inmediato, eficientes y silenciosas. Una lo levantó por debajo de los brazos como si no pesara nada, mientras la otra recogía ropa limpia y una palangana de madera con agua tibia que esperaba afuera, probablemente para bañarlo. La única diferencia era que él estaba despierto para ello. Trabajaron rápidamente, quitándole el yukata sudoroso y limpiándolo con movimientos expertos y eficientes. Se quedó allí sentado, con la mente acelerada, mientras lo secaban y comenzaban a ponerle ropa nueva. Primero, una túnica blanca. Luego, un kimono negro con hombros rígidos y ornamentados. Era pesado y demasiado formal para un niño, en su opinión. Llevaba una kama oscuro firmemente atado a la cintura, seguido de una chaqueta aori corta de color verde oscuro intenso, bordada con el escudo de Zenin en la espalda. Incluso el obi era grueso, con un sutil estampado de hilos plateados. Parecía una olla en miniatura. Aunque técnicamente deberían tener más o menos la misma edad, dado lo joven que parecía Shinichi. Cuando terminaron, un sirviente ató su corto cabello negro hacia atrás con un cordón simple mientras el otro le puso unas sandalias jeta bajas en los pies. Cada uno tomó una de sus manos, gentilmente pero ligeramente temerosos, sin duda gracias a su nuevo padre, y lo condujeron fuera de la habitación, por pasillos de madera pulida. Se deslizaron pantallas de papel. Se vislumbraron jardines bien cuidados. Se oían lejanos sonidos de espadas de madera de práctica. Si no lo supiera, este parecería un lugar muy agradable y relajante. Sin embargo, su pulso retumbaba en sus oídos. Shinichi Zenin. Mi padre. Miembro de EI. El tipo al que Maki convierte en pasta dentro de, ¿qué? 1 o 2 décadas. Fóllame. Fóllame hasta la saciedad, murmuró. Los sirvientes lo miraron. ¿Pasa algo malo, Zenin-sama? Tragó saliva con dificultad. ¿Cómo se suponía que sobreviviría allí? No. No es nada. Odiaba lo chillona que sonaba su voz. Capítulo 2. Capítulo 2. Odio a mi padre. Los campos de entrenamiento de la finca Zenin se extendían ampliamente bajo el sol del final de la mañana. Tierra compactada rodeada de muros bajos de piedra, estantes de armas llenos de armas de entrenamiento y las losas de piedra pulida y pavimentada de los lugares de entrenamiento.
Grupos de miembros del clan se movían siguiendo patrones disciplinados. Hombres mayores practicando posturas con bokens de madera, jóvenes aprendices practicando refuerzo básico en formaciones cerradas y ocasionalmente, una explosión de la legendaria energía azul-negra conocida como energía maldita. Las pequeñas sandalias Geta de Tetsuya resonaron contra el suelo pavimentado mientras los dos sirvientes lo guiaban hacia adelante, con agarres ligeros pero firmes en sus manos. Se detuvieron en el borde de un círculo despejado cerca del centro, hicieron una profunda reverencia y se retiraron sin decir palabra. Shinichi Zenin estaba solo en medio del círculo, con los brazos cruzados sobre su ancho pecho y las mangas de su kimono gris ondeando ligeramente con la brisa. Su expresión era la misma máscara fría e impaciente que Tetsuya había visto en las viñetas del manga y el anime. Shinichi ni siquiera miró a los sirvientes cuando se marcharon. Sus ojos oscuros estaban fijos en el chico. ¿Recuerdas lo que es la energía maldita, mocoso? Shinichi preguntó sin preámbulos. La pregunta fue casual, casi aburrida, pero con un matiz. Como si estuviera probando si la fiebre le había trastocado el cerebro al niño. Tetsuya tragó saliva. Tenía 4 años. Probablemente. Sentía su cuerpo más o menos de ese tamaño, y no recordaba ninguna técnica grabada en su cerebro. El hecho de que su ropa se sintiera pesada fue otro punto. Pero su mente seguía siendo la de un adulto, repleta de fragmentos de cada episodio, de cada capítulo, de cada teoría de los fans que había leído, de Dios sabe cuántos programas. Maldición. Ahora me arrepiento de no haberle prestado más atención a la serie, pensó Tetsuya con expresión sombría. Tragó saliva y luego enderezó sus pequeños hombros lo mejor que pudo. La energía maldita es una emoción negativa hecha física. El miedo, todo eso, la alimenta, dijo Tetsuya, suspirando para sí mismo, ya que Shinichi no decía nada. La energía maldita son sentimientos negativos que se acumulan en las personas y se transforman en poder. Podemos verla, controlarla y usarla. Es lo que nos permite combatir las maldiciones. Lo mantuvo simple. No mencionó técnicas de maldición inversa, ni expansiones de dominio, ni votos vinculantes. Nada que hiciera pensar a un niño de 4 años que había estado leyendo pergaminos de clanes prohibidos o algo así. La expresión de Shinichi no cambió. Pero probablemente fue para bien. Decente, gruñó. Para ser un mocoso que se pasó los últimos 3 días vomitando, supongo que no has olvidado lo que te dije. Él descruzó los brazos. Muéstramelo entonces. Enciende tu energía. El corazón de Tetsuya latía con fuerza contra sus costillas. Joder. ¿Qué tengo? ¿4 años? ¿Qué quieres que haga? La cara de Shinichi lo decía todo. No esperaba mucho. Probablemente porque no era la primera vez que fracasaba. ¿Qué carajo esperaba? Aún así, Tetsuya lo intentó. Cerró los ojos, buscando en su interior, como recordaba que Gojo lo había explicado una vez en un segmento. Emociones negativas, concéntrate en ellas, déjalas fluir. Imaginó la ira, el miedo, la fría certeza de que si no se fortalecía, acabaría siendo solo otro cadáver en la lista de Maki cuando llegara la masacre. Intentó concentrarse en su estómago. Nada. Ni siquiera una chispa. La mano de Shinichi golpeó la nuca de Tetsuya. Fuerte, controlada, pero con la fuerza suficiente para hacer que brillaran estrellas tras sus ojos. ¡Ay! El grito se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Sus pequeñas manos volaron para acunar el punto punzante. Shinichi ni se inmutó. Úsalo, dijo rotundamente. Ese dolor. Conviértelo en combustible. Otra vez. Tetsuya se mordió el labio y le ardían los ojos. ¿Quién se cree este tipo que soy, Gojo Satoru? No todos tenemos un control infernal. Por supuesto, ninguna queja salió de su boca. Tetsuya no era tan tonto. Lo intentó de nuevo. Y otra vez. Cada vez que no pasaba nada, la palma de Shinichi encontraba el mismo punto. Nunca con la fuerza suficiente para dejar un moretón grave y mucho menos causar daño real. Pero el dolor no disminuyó. Enseñando a través del dolor,
como siempre lo había hecho el Zenin. Después del quinto o sexto intento fallido, Shinichi suspiró irritado. Sigue practicando hasta que vuelva y te diga que pares, dijo, dándose la vuelta. Y si vuelvo y sigues ahí parado como ese hermano mío, la próxima bofetada no será tan suave. Se alejó sin decir otra palabra, con pasos pesados sobre el suelo, dejando a Tetsuya solo en el círculo, mientras un recuerdo pasaba por su mente. Toji Zenin. El fracaso del Zenin. El chico se quedó allí, con el pecho agitado y la nuca palpitante. A su alrededor, los demás Zenin seguían entrenando, fingiendo no notarlo. Nadie ofreció ayuda. Nadie se atrevió ni le importó. Tetsuya, por otro lado, estaba pensando en qué edad tenía. ¿Toji sigue aquí? ¿Ya dejó el clan? ¿Cuántos años tiene Naoya? Las preguntas lo sumieron en una espiral de nuevo. Porque eso marcaba la diferencia entre vivir y ser un pez en la tabla de cortar de Maki. Hacerse amigo de los gemelos tampoco sirve de nada. Mai dijo que lo destruyéramos todo. Por otra parte, Tetsuya no había pensado que su existencia podría ser suficiente para cambiar las cosas. ¿Acaso esta es la cronología canon? Joder. ¿Cuántas preguntas? Tetsuya apretó sus pequeños puños hasta que las uñas se clavaron en sus palmas. Conocía las consecuencias de la debilidad en este clan. Había leído el manga. Había visto los cadáveres. Y más que eso. Sabía lo que se avecinaba. Maki. La segunda Toji. La chica que destrozaría todo este linaje. De todos modos, no tenía intención de apoyar a Zenin cuando llegara ese día. Pero hasta entonces, necesitaba fuerza. Fuerza de verdad. Suficiente para sobrevivir. Capítulo 3, Cap 3, Entrenamiento al estilo Zenin. El sol había subido alto sobre el campo de entrenamiento, golpeando el pequeño cuerpo de Tetsuya como un espectador de su sufrimiento. Las horas se desdibujaron en un bucle interminable de fracasos. Puños apretados, dientes apretados, buscando algo que se negaba a salir. Su estómago rugía, un dolor sordo que se agudizaba con cada minuto que pasaba. Nadie había venido a buscarlo para comer. Sin desayuno, desde luego. Pero sin almuerzo, y probablemente sin cena, si las cosas seguían como estaban. Solo el distante ruido de espadas de madera de grupos siempre cambiantes, el gruñido ocasional de esfuerzo y las sombras crecientes a medida que el día avanzaba. Castigo. Eso debe ser, pensó Tetsuya con amargura. Por enfermarse, claro. Como si un niño de 4 años pudiera elegir enfermarse. Imbécil. Shinichi no había regresado. Ni una mirada, ni una palabra. Los otros Zenin mantenían la distancia, con la mirada fija en el niño solitario, como si fuera un objeto maldito que era mejor ignorar. Tetsuya lo intentó de nuevo. Y otra vez. Prueba y error, su mente adulta diseccionando cada explicación que alguna vez había leído o escuchado. La energía maldita es como un río de negatividad, las emociones como la presa que se rompe. Se concentró en la frustración que le hervía el pecho. Los moretones que latían levemente por los golpes anteriores, el hambre que lo corroía como una maldición, el miedo creciente de que esta fuera su nueva realidad. De que estaba atrapado allí, pequeño e impotente. Nada. Hasta que algo cambió. Un repentino y fugaz picor. Un hormigueo en la piel, como electricidad estática que cobra vida. Su energía maldita. Por una fracción de segundo, estalló débil como el destello de una vela al viento, pero real. Jadeó, abrió los ojos de golpe y el corazón le latía con fuerza. Lo tengo. Por fin. Una cosa muy astuta. La chispa se apagó tan rápido como su atención se desvaneció, dejándolo cansado y tembloroso. Pero lo había sentido. Eso era progreso. El único problema era cómo exactamente lograría mostrárselo a Shinichi. Si es que el muy cabrón aparece, claro. Que me jodan. Algún tiempo después, seguido de algunos intentos infructuosos, el cielo se volvió casi de oscuridad y los campos de entrenamiento se vaciaron mientras las linternas parpadeaban a lo largo de los caminos de la propiedad.
Tetsuya se desplomó sobre el fresco suelo de piedra pavimentada del círculo, con las piernas dobladas debajo de él y la ropa húmeda por el sudor adherida como una maldición. Había estado allí desde la mañana hasta ahora. Atardecer, las estrellas se asomaban entre la bruma. ¿Es que un niño no tiene un respiro? ¿Qué le vamos a hacer?, pensó Tetsuya. Unos pasos se acercaron, pesados y deliberados, sacándolo de sus pensamientos. Caray. ¡Qué tarde tan elegante, cabrón! Por supuesto, Tetsuya no dijo nada. Shinichi se cernía sobre él, con una expresión tan ilegible como siempre. Ya tardaste bastante, mocoso, dijo con voz monótona. Si no hubieras tenido ni siquiera ese lamentable brote, te habría dejado aquí fuera toda la noche. Ten más paciencia. El estómago de Tetsuya se encogió. Observado. Por supuesto. Alguien lo había estado observando. Probablemente un sirviente a lo lejos o simplemente uno de los instructores a quien se le había ordenado que le prestara atención. En el momento en que ese débil estallido de energía maldita escapó de él, la noticia debió haber llegado a Shinichi. Al menos nos quitamos un problema de encima, pensó Tetsuya, sin dejar escapar ese maldito suspiro de alivio, por temor a que lo golpearan de nuevo. ¿Y la amenaza nocturna? Esperaba que fuera una broma, una forma brusca de motivar. Pero con este hombre, ¿quién lo diría? El Zenin no solía farolear. Antes de que Tetsuya pudiera articular una respuesta, Shinichi se agachó, agarró la parte trasera de su pesado cuello como si estuviera levantando un saco de arroz y lo levantó. El niño se balanceó torpemente, con los pies pateando el aire por un segundo y sus pequeñas manos agitándose inútilmente en el aire en pánico momentáneo. Shinichi ni siquiera lo miró. Simplemente se giró y lo dejó caer sin contemplaciones en los brazos de una sirvienta que esperaba unos pasos más adelante, una mujer mayor con la cabeza gacha y las manos callosas, quien lo acogió con un suave murmullo de deferencia. «Dale de comer», gruñó Shinichi, alejándose. «Ya me ha hecho perder bastante tiempo hoy». La sirvienta sintió vigorosamente, acunando a Tetsuya como si fuera porcelana frágil mientras se apresuraba hacia las cocinas de la finca. Shinichi no le dedicó ni una mirada a su hijo. Imbécil. Ni siquiera un gesto. ¿Acaso un niño no puede recibir elogios por sus logros? Tetsuya pensó de nuevo, la actitud indiferente de su nuevo padre retorciéndose en su mente junto con todos sus otros pensamientos como una mosca, mientras el sirviente lo sentaba en una mesa baja en una tranquila habitación lateral. Se afanaba por todos lados, sacando un tazón humeante de gachas de arroz, unas verduras encurtidas y una taza de té. Sencillo, nutritivo. Nada del otro mundo para un joven que acababa de descubrir su primera experiencia con el poder. Comió mecánicamente, la comida le golpeó el estómago vacío como una piedra, pero sus pensamientos se agitaban en la oscuridad. El sirviente rondaba cerca, llenándole el té sin decir palabra. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de anclarse en esta nueva realidad brotaron. ¿Tú? ¿Qué, en qué año estamos?, preguntó con voz débil, chillona y vacilante, como la de cualquier niño confundido. La mujer respondió con prontitud, acostumbrada a responder con sencillez cuando se le preguntaba. Es el año 2000, Zenin-sama. Acaba de llegar la primavera. Año 2000. La cuchara de Tetsuya se detuvo en el aire, contemplando. Encajó. Tengo 4 años. Nací alrededor del 96 o 97, más o menos. Probablemente lo suficientemente joven como para haberme perdido la época de Toji en el clan, pensó Tetsuya mientras volvía a comer, con la mano metiendo y sacando comida automáticamente, mientras su mente daba vueltas. El hombre probablemente se había escapado hacía años, a principios de los 20, harto del maltrato. Pero, claramente, Tetsuya era tan joven que Maki y Mai ni siquiera habían nacido. 2002, si el canon se hubiera mantenido. Los gemelos de Oji, los que eventualmente lo sacudirían todo. Sus pensamientos se oscurecieron aún más mientras masticaba. ¿Pero se sostiene el canon? La historia. El manga y el anime. ¿Seguirá este mundo su ejemplo? El canon no mencionaba en absoluto a Tatsuya Zanen.
No había un heredero olvidado, ni un personaje secundario en los flashbacks del clan. ¿Y si su presencia lo hubiera borrado todo? ¿Y si la línea temporal se hubiera fragmentado y Maki nunca se hubiera revelado, o Gojo nunca se hubiera sellado, o tal vez Yuji ni siquiera se hubiera comido ese maldito dedo? Se tragó las gachas de un trago, sintiendo que se le aburría el apetito. No soy un simple vago de Zenin sin mencionar. ¿Acaso existió este cuerpo? ¿Nació para cuando finalmente despertara? ¡Que me jodan! Maldita sí. Tantas preguntas. Y entonces, tan abrupto como cualquier otro pensamiento, un nuevo pensamiento lo golpeó. Espera. Shinichi no me dio a luz. ¿Quién es mi madre? Capítulo 4, Cap 4, Entrenamiento del control. Habían transcurrido 2 semanas en un vértigo agotador. Desde el amanecer hasta el anochecer, el mundo de Tetsuya se redujo al mismo círculo pavimentado con piedras en el campo de entrenamiento. Las órdenes de Shinichi eran simples y directas. Siente su energía maldita, contrólala y despídela. Sin descansos, salvo una comida apresurada al mediodía. Arroz blanco, sopa de miso y algunas verduras constituían la comida de un día, a diferencia de las comidas suntuosas que probablemente comían los mayores. Quizás un trozo de carne o 2 si tenía suerte. O mejor dicho, fue una comida decepcionante para alguien acostumbrado a las pizzas y la comida rápida como Tetsuya. El sueño llegaba en montones exhausto sobre su futón, con el cuerpo dolorido y la mente repitiendo cada intento fallido como un bucle maldito. Alrededor de la primera semana, algo hizo clic. Ahora podía sentir su energía. Constantemente. No solo una chispa fugaz, sino una corriente subyacente constante, fresca y vibrante bajo su piel como un segundo latido. Las emociones negativas aún no alimentaban, pero ahora podía alcanzarlo cuando se le ordenaba, sentir su forma y profundidad sin forzar una llamarada. Shinichi se dio cuenta. Por supuesto que sí. El hombre aparecía a intervalos aleatorios. Con los brazos cruzados, frunciendo el ceño como siempre, gruñó una sola palabra, otra vez. Sin elogios. Sin reconocimiento. Solo observando, fría y clínicamente. Al final de la segunda semana, Tetsuya pudo mantenerlo continuamente. Dispáralo hacia afuera en ráfagas controladas. Débil, sin refinar, pero estable. Por supuesto, todavía no podía controlar su CE lo suficientemente bien como para un refuerzo adecuado, o para usar su técnica maldita inexistente, pero con simplemente liberarlo hacia afuera, fue suficiente. Esa tarde, mientras Tetsuya demostraba un flujo continuo de energía maldita, Shinichi permaneció inmóvil en el borde del círculo. Por primera vez, no dijo nada. Entrecerró los ojos, concentrándose, no en la pantalla, sino en su interior, como si saboreara el aire. Ahora podía sentirlo. Las malditas reservas de energía del chico. No eran pequeños. No. Lejos de eso. Las reservas de Tetsuya eran mayores que las suyas. Eso era talento. El tipo de potencial puro que, con el entrenamiento adecuado, podría alcanzar el rango de hechicero de grado 1 con el tiempo. Y también un progreso rápido. Más rápido que la mayoría de los niños Zenin sometidos al mismo régimen. Shinichi no mostró nada. Ni un atisbo de orgullo, ni un cambio en su expresión de aburrimiento. Simplemente asintió una vez. Suficiente por hoy, dijo. Las catas empiezan mañana. Formas básicas. Intentarás realizarlas con refuerzo. Si fallas, repetiremos hasta que no lo consigas. El entrenamiento continuó con normalidad. Solo que ahora la rutina incluía secuencias precisas de movimientos. Tetsuya aprendió las posturas fundamentales del clan, barridos bajos para mantener el equilibrio, estocadas agudas que imitaban golpes de espada, bloqueos imbuidos de una tenue energía maldita para endurecer las extremidades. Su pequeño cuerpo protestaba con cada repetición. Los músculos le ardían, le faltaba el aliento, pero la energía maldita lo hacía soportable. Solo. Una última cosa de la que Tetsuya se estaba dando cuenta poco a poco era que Shinichi tenía picazón. Ansioso por empezar a darle una paliza, claro.
Por eso lo presionaron aún más de lo debido. Claramente, ningún hijo suyo debería ser inexperto y débil. Pero Tetsuya estaba muy seguro de que su primo Naoya estaba holgazaneando. Por otra parte, Naoya probablemente tenía suficiente talento como para salirse con la suya holgazaneando. Cuando cayó la tarde y el terreno se vació, Shinichi caminó por los pasillos de cedro hacia sus aposentos privados, con pasos pesados y uniformes. Los sirvientes se inclinaron y se dispersaron ante su llegada. Ese mocoso es un pequeño monstruo en ciernes. Igual que ese mocoso de Naoya. El pensamiento no transmitía calidez, solo una evaluación fáctica. Un progreso tan rápido a los 4 años no era común. La mayoría de los niños Zenin tardaron meses más en alcanzar un control consistente y mucho menos una capacidad de brote que indicaba la existencia de reservas sustanciales. El talento, según el pensamiento de Zenin, se reducía sobre todo a 2 cosas. El gran volumen de energía maldita que uno podría almacenar y si una técnica maldita heredada se manifestaba. Las técnicas eran muy valoradas. Las legendarias 10 sombras, la fiable hechicería de proyección e incluso la suya propia, puño de proyectil. Más sencillas, pero más de lo que el hechicero típico tenía en su arsenal. Incluso sin demostrar talento en el combate, un alto nivel de CE marcaba a alguien como valioso. Útil. Un potencial grado 1, tal vez superior si las estrellas se alinean. El chico estaba superando la curva. Más talentosos, en esa métrica rudimentaria, Shinichi y la mayoría del clan son inferiores a Tetsuya. Shinichi llegó a su puerta y la abrió. Se burló en voz baja, la más mínima curva de una sonrisa tirando de la comisura de su boca, desapareció en el siguiente instante. Obviamente, tendría talento. Es mi hijo. Después de todo. La puerta se cerró detrás de él con un suave clic, sellando el pensamiento. Nunca consideró que el niño que había dejado magullado y hambriento en el suelo durante semanas podría algún día resentirse por la misma sangre que lo hizo talentoso. La negligencia no era crueldad en el mundo de Shinichi. Era lo normal. Lo criaron así. Y sus predecesores también. Capítulo 5. Cap 5. Odio a mi primo una vez removido. El círculo de entrenamiento se sentía más vacío sin la presencia ocasional de Shinichi. Sin órdenes bruscas, ni bofetadas repentinas en la nuca. Solo Tetsuya, solo bajo el sol del mediodía, repitiendo los mismos katas una y otra vez. Barridos bajos, bloqueos reforzados, fuertes embestidas hacia adelante y puñetazos que enviaban débiles ondas de energía maldita a través del aire. Su pequeño cuerpo ahora se movía con precisión mecánica, la memoria muscular finalmente alcanzaba a la mente adulta atrapada en su interior. Aún era agotador. Su joven cuerpo no tenía la edad suficiente para soportar ese tipo de entrenamiento. Su maldita energía era su única salvación. Quizás por eso se vio obligado a entrenar tan pronto. Confiar en él ahora solo significaba que su familiaridad con él aumentaría. Shinichi se había ido hacía 3 días. Casualmente, se perdió su cumpleaños, que era el 8 de junio. Misión. Sigue entrenando, fue todo lo que dijo antes de partir hacia quién sabe dónde. Sin explicación, sin plazo de devolución. Tetsuya lo había observado irse desde el borde del terreno, preguntándose si esta era la misión que eventualmente tallaría esa infame cicatriz en forma de cruz en la frente de su padre. En ese momento, el rostro de Shinichi seguía intacto. Liso, severo, sin cicatrices. Cualquiera que fuera la futura herida que le aguardaba, aún no había ocurrido. Tetsuya exhaló, dejando que la energía maldita se alejara de sus brazos. Cada vez era mejor recuperarla sin desperdiciarla. Un progreso. Pequeño, pero suyo. Llegó el mediodía. Después de su almuerzo, apareció un sirviente. Hoy era diferente, más joven, con la mirada baja, y lo condujo sin palabras a un pequeño edificio raramente utilizado, escondido detrás de los salones principales de la propiedad. Una biblioteca privada, apenas más grande que un dormitorio espacioso. Suelos de tatami, estanterías bajas llenas de pergaminos y volúmenes encuadernados, una mesa baja con tinta, pincel y papel ya dispuestos.
Parecía más un lugar de lectura recreativa para alguien que cualquier otra cosa. Dentro le esperaba su nuevo instructor. Una mujer zenin mayor. Delgada, con canas en el pelo. Eso había sido sorprendente. ¿Una mujer enseñando en este clan de cualquier otro lugar? No es que le importara ni nada, pero sabía que alguien definitivamente habría tenido un problema con eso. Por suerte, no me he topado con ese tipo, pensó Tetsuya con un suspiro. Llevaba unas sencillas túnicas negras, pero la vara de madera que llevaba en la mano marcaba su papel con bastante claridad. A Tetsuya le hizo preguntarse por qué alguien como ella nunca fue mencionada en la historia original. Siéntate, ordenó. Tetsuya obedeció. El clan Zenin no priorizó la alfabetización como lo hicieron las escuelas civiles. ¿Por qué perder el tiempo en kanji y literatura cuando la energía maldita era el único lenguaje verdadero del poder? Aún así, había una regla tácita que hasta los hechiceros más arrogantes seguían. Era intolerable para los humanos comunes y corrientes sin energía maldita poder leer y escribir, y para un Zenin no poder hacerlo. Así que esta anciana le enseñó. Primero lo básico, hiragana, katakana y, después, los kanji más simples. Orden de trazos, pronunciación, significado. La mente adulta de Tetsuya captó los conceptos rápidamente, pero las manos del niño lo traicionaron. Dedos demasiado pequeños, agarre inestable, tinta corriendo por la página. Y aún así, aprender un nuevo idioma no fue la tarea más fácil. Cada error le acarreaba un fuerte golpe de la vara en los antebrazos. No tan fuerte como para romperle la piel, pero punzante, insistente. Lo suficiente como para hacerle estremecerse y reenfocarse. Otra vez. El viejo Zenin hablaba cada vez que su pincel temblaba. Como es debido. Apretó los dientes y lo intentó una vez más. El dolor ayudó, de forma retorcida. La emoción negativa alimentaba la energía maldita agudizando la concentración. Días borrosos. Entrenamiento matutino solo, clases de mediodía en la biblioteca, catas vespertinos hasta que le temblaban las piernas. Shinichi regresó después de 10 días. Aún sin cicatrices, con la expresión tan fría como siempre. Inspeccionó el progreso de Tetsuya con un solo gruñido de reconocimiento, aunque claramente no estaba contento porque Tetsuya entrenaba menos para aprender dicha lectura y escritura, y luego reanudó su rutina habitual de aparecer al azar para criticar y corregir. Ni una sola mención de la misión. Ni pregunta sobre las clases de lectura del chico. Solo más formularios. Más bengalas. Más silencio. Una tarde, mientras Tetsuya caminaba por el pulido pasillo de regreso a su habitación, exhausto, con la tinta todavía manchando sus dedos, con un sirviente detrás medio paso como siempre, escuchó pasos en la dirección opuesta. Dobló la esquina y se detuvo al ver quién lo veía. Tenía que decir algo, no, pensó Tetsuya, dispuesto a que le arruinaran el resto del día. Ante él se encontraba nadie menos que Naoya Zenin. 12 años, ya alto para su edad. Su pelo corto, blanco y amarillo, y esos ojitos arrogantes. Esa misma inclinación petulante en su boca que Tetsuya recordaba de cada panel del manga. Esa misma arrogancia irradiaba de él como calor. Naoya se detuvo, miró hacia abajo y entrecerró los ojos. «Eres de Shinichi, ¿no?» Tetsuya se quedó paralizado por medio segundo y luego asintió. «Sí». Naoya frunció el labio. «Ya lo creo. Tienes la misma cara fea». Resopló, despreocupado. «Escucha, enano. Más te vale mostrarle respeto a tu futuro jefe de clan. Ese puesto ya es mío. No lo olvides». Tetsuya sintió que el calor le subía por el cuello. Molestia, ira, la familiar punzada de energía maldita cosquilleando bajo su piel. Pero no dijo nada. Solo le devolvió la mirada, con los puños apretados a los costados. La mirada de Naoya se dirigió al sirviente que estaba detrás de Tetsuya. «Oye, mujer», espetó. «¿Cómo se llama esta?» El sirviente hizo una reverencia aún mayor. «Se llama Tetsuya Zenin-sama, Naoya Zenin-sama». Naoya soltó una breve carcajada. «Tetsuya-kun, ¿eh?»
Se inclinó ligeramente y sonrió con suficiencia. Cuidado, Tetsuya-kun. No querrás avergonzar a tu papá más de lo que ya lo hace, ¿verdad? Dicho esto, giró sobre sus talones y se alejó, con su aori ondeando como si fuera dueño de todo el pasillo. Tetsuya se quedó allí hasta que los pasos se desvanecieron, conteniendo la lengua. El sirviente le tocó suavemente el codo. Por aquí, Zenin-sama. Más tarde, en su habitación, Tetsuya cerró la puerta detrás de él con más fuerza de lo habitual, luego se dejó caer en el futón y frunció el ceño mirando al techo. «Ah, qué maldito imbécil», murmuró en voz baja, levantando las manos dramáticamente. «Me alegro de que Maki lo haya derrotado». «Maldito imbécil arrogante». Él negó con la cabeza y dejó de lado la irritación. La rutina era la rutina. Todas las noches, antes de dormir, hacía lo mismo. Tetsuya se sentó con las piernas cruzadas en el futón, con los ojos cerrados, y meditó. O lo que parecía meditación en su cuerpo de 5 años. Demasiado para un cumpleaños, murmuró Tetsuya para sí mismo. Hoy, sin embargo, no podía concentrarse del todo en su energía maldita. Joder a Naoya. Que te jodan. Murmuró Tetsuya, culpándolo de todo lo malo del día. Esta noche no me fue fácil conciliar el sueño. Capítulo 6, Cap 6, que te peguen los niños. Tetsuya había cumplido 5 años. Llevaba un tiempo cumpliéndolos, pero como no todos los cumplían, el entrenamiento obligatorio para todos los niños Zenin de su edad aún no había comenzado. Esa podría haber sido la razón por la que Shinichi lo entrenó él mismo. Dicho entrenamiento constaba de sesiones grupales, desde el amanecer hasta el anochecer, supervisadas por un veterano instructor llamado Haruto Zenin. Un miembro de clan de rango medio con el ceño fruncido y sin el meñique. Probablemente un recuerdo de alguna misión relacionada con una maldición. Shinichi apenas notó el cambio. En ese momento, él estaba en misiones la mayor parte del tiempo y su presencia en la vida de Tetsuya se reducía a inspecciones fugaces y breves asentimientos. Ya no había más regímenes personales, aunque el propio clan se aseguraba de que el niño recibiera más de lo que le correspondía. Si a Shinichi le molestaba, nunca lo demostró. Padre e hijo se distanciaron aún más, como sombras que se alargan al atardecer. De todas formas, tampoco es que tuvieran un vínculo real. En cuanto a su madre, Tetsuya no tenía forma de saberlo. Y no iba a mencionar un tema potencialmente delicado con Shinichi. Eso era pedir una paliza o algo así. El grupo en el que estaba Tetsuya era pequeño. Otros 6 niños, de entre 5 y 7 años, se encontraban dispersos por las ramas del gigantesco árbol Zenin. Ninguno destacaba. Aparte de ser solo chicos, claro. Parece que no había chicas en su grupo, ni en ningún otro, ya sea por discriminación o simplemente por debilidad. Probablemente el primero si le preguntas a Tetsuya. De todas formas, el entrenamiento era entrenamiento. Y él no era lo suficientemente fuerte como para decidir qué le sucedía a las mujeres. Sin embargo, una cosa quedó clara desde el principio, Tetsuya se adelantó casi de inmediato. Su mente adulta, junto con su cerebro infantil, absorbió las formas marciales como la tierra seca bebe la lluvia. Posturas eficientes, contraataques fluidos y el sutil refuerzo de la energía maldita. Su control creció más rápido que el de los demás, sin mencionar su comparativamente enorme reserva de energía. Haruto lo notó, por supuesto. Un ligero favoritismo se apoderó de él. Consejos extra durante los descansos, un raro HN tras un kata impecable. Nada evidente, pero suficiente para avivar el resentimiento en el grupo. El combate se volvió más cruel. Los otros niños se inclinaron más hacia él al enfrentarse a él, sus celos y su ira alimentaron su maldición. Tetsuya lo aceptó sin quejarse. Tenía que hacerlo. No tenía un talento real comparado con los verdaderos monstruos del Jujutsu, pero tenía sus propias ventajas. La monotonía lo definió todo. Todos los días eran iguales. Levantarse al amanecer, un baño afortunadamente tibio y un desayuno sencillo. Marcha al campo para catas de calentamiento. Ejercicios grupales, posturas,
golpes, circulación de energía e incluso el entrenamiento con armas más reciente. Luego llegó la comida del mediodía, devorada en silencio. Entrenamientos vespertinos, rotando parejas hasta que todos se cansaron. Repaso nocturno, Haruto ladrando correcciones. Caer en la cama, repetir. Las lecciones de escritura disminuyeron después de unos meses. El anciano Zenin lo declaró apto, capaz de leer pergaminos de clan sin tropiezos y escribir informes en kanji nítido, y falleció al poco tiempo. Ahí va esa pregunta, supongo. Qué lástima que Maki y Mai nunca la conocieran. Probablemente habrían congeniado o algo así. Tetsuya pensó durante la breve ceremonia. Era triste que esto fuera un lujo para un Zenin. Después de todo, solo los hombres tenían ceremonias reales en este clan. Ya no le crujen las varillas en los antebrazos. Quisiera o no. Solo más tiempo para recibir golpes y el interminable proceso de convertir a los niños en armas. Ese año el invierno azotó con fuerza y el frío se filtraba a través de las pantallas Soji como una maldición persistente. El entrenamiento no se detuvo. Por supuesto que no lo haría. Haruto, o mejor dicho, los sirvientes los envolvieron en aoris más gruesos y empujaron con más fuerza, afirmando que el frío les daba resistencia. El aliento de Tetsuya empañaba el aire durante las formas matutinas, con los dedos entumecidos por las armas de práctica. Una noche, después de una sesión particularmente agotadora, no pudo dormir. La finca estaba en silencio, las linternas atenuadas. Abrió la puerta corrediza de su pequeño huerto y salió descalzo, con la escarcha mordiéndole los dedos de los pies. Nevaba. Copos silenciosos, los primeros que veía en su vida. Espolvoreaban el suelo como azúcar glass, tiñendo el mundo de blanco y suave bajo la luna. Por un instante, el cinismo adulto se quebró. Se arrodilló, trazando líneas con su pequeña mano en la fina capa. 2 puntos por ojos, una curva por sonrisa. Una carita infantil que lo miraba fijamente. Soltó un suspiro silencioso, su aliento era visible. Mi primera nevada. Qué lástima no tener una zanahoria o algo así. Perdón por el frío. Luego volvió a entrar, cerró la puerta y se durmió. Pasó exactamente así medio año. Días monótonos que se funden en una larga prueba. Ahora tenía 5 años y medio, su cuerpo más delgado y sus movimientos más agudos. Los entrenamientos grupales lo hicieron dominar la mayoría de los combates, la energía maldita fluía con más fluidez, las reservas eran ilimitadas en comparación con las de los demás. Un día, casi al final de un entrenamiento por la tarde, sucedió. Estaban terminando. Fue tan sencillo como siempre. Entonces un martillo le golpeó en la cabeza. Metafóricamente hablando, por supuesto. En cuestión de momentos, estaba en el suelo, jadeando en busca de aire y sujetándose la cabeza, mientras la sangre comenzaba a gotear de su nariz, y Haruto miró la escena con una expresión de conocimiento y ligeramente envidiosa. Tetsuya aún no lo sabía, estaba desmayado y todo, pero este fue uno de los momentos decisivos en el que su camino como hechicero cambió para mejor. El Zenin valoraba 2 cosas. Ahora, Tetsuya Zenin comprendía ambas. Capítulo 7, Cap 7, Herencia. Tetsuya se despertó con el olor de las hierbas medicinales y un latido sordo e insistente detrás de sus ojos. Estaba acostado en un delgado futón en el pequeño ala de enfermería del clan. Techo bajo, las habituales mamparas de papel, el leve olor metálico de sangre vieja que nunca desapareció del todo. Un paño húmedo le cubría la frente. La nariz le había dejado de sangrar durante la noche, pero aún tenía costras de carmesí seco en los bordes de las fosas nasales. Sentía como si su cabeza hubiera sido metida en una licuadora. Quizás Kenjaku me revolvió el cerebro. Sí, no. No bromeemos con eso, pensó Tetsuya, reprimiendo un escalofrío ante el equivalente Orochimaru de su nuevo mundo. Pasos. Entró un hombre mayor de pelo canoso, seguido de una enfermera, que sostenía una radiografía con agua y otras cosas. ¿Estás despierto? Bien. Se arrodilló a su lado sin ceremonia alguna y presionó 2 dedos bajo su mandíbula y luego contra sus sienes. El pulso es estable.
No hay daños persistentes de la herencia. Solo tu cuerpo se queja del influjo repentino. El médico le colocó en la palma de la mano 2 pequeñas pastillas que olían amargas y un vaso con agua tibia que la enfermera le llenó. El dolor de cabeza durará 1 o 2 días más. Tómate esto cuando empeore. Descansa. Hoy no hay entrenamiento. Tetsuya se tragó las pastillas sin quejarse. En cuanto se fueron, volvió a cerrar los ojos. No por el dolor. Por lo que ahora estaba grabado a fuego en su cerebro. Una fórmula perfecta y cristalina. Una técnica que reconoció al instante e instintivamente. Puño de misil. La misma técnica maldita heredada de su padre. Casi se rió, medio delirante, medio amargado. Claro. Claro que sería el mismo. El universo me está jugando una mala pasada. ¿Puedo devolverte el dinero por las 10 sombras, por favor?, murmuró Tetsuya para sí mismo y suspiró. El resto de ese día y el siguiente transcurrieron en una neblina de dolor sordo y una espera inquieta. Se sentía extraño no mover el cuerpo y simplemente sentarse, esperando. Cuando el dolor de cabeza finalmente se redujo a un zumbido de fondo bajo, salió a escondidas por la noche y se dirigió al pequeño jardín junto a su habitación. Allí, en el pequeño jardín, con la luna alta y la nieve cayendo suavemente, lo probó. Por primera vez en su vida, Tetsuya invocó su energía maldita, extrayéndola de su cuerpo y lanzó su técnica. Nada más que un débil brillo violeta apareció alrededor de su puño cuando lo empujó hacia adelante. Sus intentos de seguimiento no fueron mucho mejores. La fórmula en su cerebro era nueva, y su familiaridad con ella, casi nula. Pero su último intento, antes de irse a dormir, fue una satisfactoria bocanada de energía color violeta que salió de su puño, casi como niebla. Fue realmente vergonzoso. Pero fue el comienzo de algo más. 2 días después, Shinichi regresó de la misión que lo había mantenido alejado. No lo anunció. No preguntó cómo estaba Tetsuya. Simplemente apareció en el campo de entrenamiento por la tarde, con los brazos cruzados, esperando. Haruto hizo una profunda reverencia e inmediatamente se hizo a un lado. «Estamos entrenando», dijo Shinichi. «Sí, señor», dijo Tetsuya. Era una pequeña misericordia que le permitieran llamar a Shinichi así. Para ser honesto, llamar a su propio padre Samán no le dejaba un buen sabor de boca. Tetsuya dio un paso adelante, su pequeño cuerpo tenso y su corazón latía con fuerza de una forma que no lo había hecho en meses. Dieron una vuelta. 2 veces. Entonces Tetsuya se movió. Una simple finta. Un jab simulado con la mano izquierda, con el pie derecho avanzando y haciendo la transición a un jab con la mano derecha. Shinichi bloqueó el golpe obvio con desprecio casual. Unos cuantos intercambios después, donde, como era habitual, todos los golpes de Tetsuya fueron bloqueados y esquivados con facilidad, y cuando Shinichi dejó pasar una apertura obvia completamente a propósito, sabiendo que Tetsuya no era lo suficientemente rápido para actuar en consecuencia, sacó su carta del triunfo. Una repentina oleada de energía maldita se condensó alrededor de su puño derecho. No fue un misil completo, ni siquiera cerca de la forma correcta. Fue solo una pequeña y violenta brizna de energía violeta que se disparó hacia adelante como un latigazo, mientras Tetsuya transformaba ese golpe fingido en impulso. Los ojos de Shinichi se abrieron de par en par. Solo por un instante. Completamente tomado por sorpresa. El pie izquierdo de Tetsuya se levantó y giró en el mismo instante, el impulso y el refuerzo de energía maldita lo llevaron a una patada circular, y su talón conectó con un pequeño y sólido golpe contra el costado de Shinichi. «Toma eso, viejo bastardo», pensó Tetsuya, encantado. Por supuesto, su patada no causó daño. Incluso si el golpe de Tetsuya hubiera sido lo suficientemente fuerte como para hacerlo, el instinto de Shinichi lo llevó a reforzar su lado con energía maldita a pesar de la sorpresa. El hombre ni siquiera se movió. La ironía de que ese mismo golpe hubiera derrotado a un hombre común y corriente pasó desapercibida para ambas partes. El rostro de Shinichi volvió a su expresión habitual casi instantáneamente. Pequeño mocoso. Las palabras eran bajas. Peligrosas.
Y entonces el combate casual dejó de ser casual. El contraataque de Shinichi llegó rápido. Controlado, castigador y preciso, todo a la vez. Cada bloqueo de Tetsuya le hacía temblar los huesos. Cada golpe fallado le merecía una palmada en las costillas, un rodillazo en el muslo y un revés en la mejilla que le partía el labio. A Tetsuya no le importó. Él estaba sonriendo. Sonrisa amplia, sangrienta, infantil y estúpida. Porque había conseguido un golpe. Un único y patético golpe de suerte. Shinichi Zenin se había sorprendido. Al final, Tetsuya estaba de nuevo en el suelo, acurrucado de lado, con el pecho agitado, cada centímetro de su cuerpo magullado y cantando de dolor. La sangre goteaba de su boca sobre la tierra. Shinichi se cernía sobre él. Ahora que tienes una técnica maldita, dijo con voz monótona. Volveremos al entrenamiento 1 a 1. No explicó por qué. No tenía por qué hacerlo. Ambos lo sabían. Misma técnica. Misma sangre. Shinichi se dio la vuelta y se alejó sin decir otra palabra. Más tarde, mucho más tarde. Después de que los sirvientes lo llevaron a medias, lo arrastraron a medias hasta su habitación, después de limpiarlo y dejarlo solo en su futón, Tetsuya resopló dolorosamente por la nariz hinchada. Miró al techo, con todo su cuerpo gritando, y murmuró algo hacia la habitación vacía. Mocoso, ¿eh? Que te jodan a ti también, viejo. La comisura de su boca se torció y soltó una risa infantil. Capítulo 8, Cap 8, Vínculo padre e hijo. Los meses se sucedieron y las rutinas de la finca Zenin fueron tan inmutables como las estaciones. El regreso de Tetsuya a las sesiones de entrenamiento 1 a 1, o mejor dicho, a los días, fue despiadado y metódico. Cada día era prácticamente igual. Eso no había cambiado. Los entrenamientos se realizan en un círculo vacío, sin distracciones grupales y sin Naruto ladrando desde el margen. Solo padre e hijo. Si es que se les podía llamar así. Eran más desconocidos que otra cosa. La única diferencia era que Shinichi era un poco más tolerante con las quejas y palabras de Tetsuya, sin importar cuán escasas fueran. Missile Fist llegó lentamente. Al principio, era solo un destello violeta alrededor de sus nudillos durante un puñetazo. Apenas lo suficiente para picar. Luego, después de semanas de prueba y error, y de las incesantes correcciones de Shinichi, pudo lanzar una racha delgada a mitad del ataque. 10 metros como máximo, disipándose en chispas inofensivas antes del impacto. Sin embargo, el refuerzo pasó a ser algo natural. Una energía maldita cubría sus extremidades como una segunda piel. Era constante e invaluable, permitiendo que un niño de 5 años pudiera bloquear un golpe de Shinichi sin esfuerzo, sin importar cuánto se contuviera. Hizo que sus bloqueos fueran menos dolorosos y sus contraataques más rápidos. Casi podía sostenerlo mientras formaba un puño proyectil. La mayoría de sus intentos se convertían en chispas violetas, dejándolo sin aliento y expuesto al inevitable contraataque de Shinichi. Aún así, se notaron avances. Estaba muy por delante de los otros pocos niños de su edad en el clan, incluso con la presión añadida de desarrollar su nueva técnica. Las brechas generacionales eran normales aquí. El árbol Zenin crecía torcido y ralo. Naoya había nacido casi 2 décadas antes que Maki y Mai. Tetsuya, que ya tenía 6 años, entrenaba contra niños que ya eran más grandes y mayores, y aún así salía victorioso la mayoría de las veces. Estos combates se producían siempre que Shinichi salía de misión. Probablemente para desahogarse aplastando maldiciones de 3er grado o algo así. Otro cumpleaños llegó y se fue. 8 de junio. Otra vez. Su segundo año en este cuerpo. No es que nadie le creería si dijera eso. Tetsuya solo lo supo porque los sirvientes le desearon un feliz cumpleaños cuando dejaron su bandeja esa mañana. ¿No puede un cumpleañero tener pastel aquí? Apuesto a que ese cabrón de Naoya sí lo tuvo. Cuando sea su cumpleaños, pensó Tetsuya, molesto. Shinichi no dijo nada. Ni siquiera lo miraron de forma diferente durante la sesión de la tarde. Ningún reconocimiento. Ningún tibio otro año.
Solo él mismo comienza brusco. Apuesto 5 pavos a que ni siquiera se acuerda. Menudo padre eres, pensó Tetsuya, y por su distracción, recibió una palmada en la nuca. Tetsuya se tragó el dolor y lo convirtió en combustible, continuando. Se pelearon. Como siempre. Shinichi atacó con pereza controlada. Probando, siempre probando. Tetsuya bloqueó, reforzó sus brazos, esquivó una patada amplia y contraatacó con un golpe de palma reforzado. Shinichi paró sin esfuerzo. Tetsuya se giró, con el puño izquierdo preparado. Se concentró cada vez más en la emoción negativa de un cumpleaños ignorado. Dolía. Pero no tanto. Ya había sido adulto antes. Estaba seguro de ello, a pesar de los vacíos en sus recuerdos. Pero el cerebro de un niño es el cerebro de un niño. Y así, todo ese enojo y toda esa molestia se lanzaron en una sola acción. La energía maldita violeta surgió de su puño. Y del mismo puño salieron 2 delgados misiles. 2 puños de misiles. Su primer uso real y efectivo de su técnica maldita. El bloqueo de Shinichi llegó un poco tarde, sin esperarlo. Un proyectil le rozó el estómago, rasgando un pequeño corte en la tela. El otro golpeó sin causarle daño contra su antebrazo reforzado. Silencio. La mirada de Shinichi se dirigió a su brazo. Luego volvió a Tetsuya. Te tomó bastante tiempo, mocoso. Ningún elogio. Por supuesto que no. De nuevo. La sesión continuó. Con más fuerza ahora, Shinichi empujó hasta que su respiración se convirtió en jadeos entrecortados y nuevos moretones aparecieron en sus costillas. El puño de misiles era un poco más fácil ahora, pero no podía lanzar 2 misiles a la vez. Solo el tiempo lo arreglaría. Cuando terminó, Tetsuya estaba de rodillas en el suelo, con las palmas de las manos presionadas contra el suelo y la cabeza inclinada. Shinichi permaneció de pie junto a él durante un largo momento. Luego, sin decir palabra, se dio la vuelta y se fue. Tetsuya se quedó allí hasta que el sol se puso más abajo, con el pecho agitado y una pequeña y cansada sonrisa tirando de su labio partido. Podía sentirlo. Lenta pero segaramente, gracias a la práctica y al tiempo, la técnica se iba asentando más, la fórmula se volvía más clara y fácil de comprender, grabándose cada vez más en su mente. Todavía limitado. Todavía estaba lejos de lo que Shinichi podía hacer. Tetsuya miró al cielo, imaginándolo lleno de misiles. Tal como lo había visto en el anime. De la misma manera que su padre lanzó su ataque final contra quien acabó con el Zenin. Capítulo 9, Capilla 9, que te empecen es un fastidio. Shinichi se fue nuevamente 2 semanas después de que aterrizara el doble puño misiles. Otra misión, sin detalles, sin retorno estimado. La finca parecía más tranquila sin sus pesados pasos y sus habituales ceños fruncidos, pero el entrenamiento nunca se detuvo. Si Tetsuya no estaba entrenando con su padre, el clan se aseguraba de que hiciera su movimiento diario. Esa tarde, después de los ejercicios grupales habituales, Haruto mantuvo a los 7 chicos en el terreno. No hubo despedida. Solo un gruñido bajo y un gesto hacia el círculo de tierra abierto. Libertad para todos, dijo. El último en pie. Sin golpes mortales. Adelante. Las palabras apenas salieron de su boca cuando la dinámica cambió. Tetsuya lo sintió al instante. Las miradas de reojo, el sutil círculo. Los otros 6 no se atacaron entre sí. Sus ojos estaban fijos en él. Estaba por delante en control, en reservas, en técnica. ¿Pero 6 contra 1? Incluso con puño de misiles y sus reservas mucho mayores, aún tenía 6 años. Inexperto. Sus ataques aún no eran devastadores. Al menos no lo suficiente como para acortar la distancia. Los misiles del puño violeta eran fuertes, al menos más fuertes que lo fuerte que él mismo podía golpearse, pero eran de corto alcance, difíciles de realizar en medio de la batalla, y el disparo doble había sido un golpe de suerte único nacido de la sincronización perfecta y el rencor alimentado por el cumpleaños. ¿En otras palabras? El todos contra todos se convirtió en un 1 contra 6. Reforzó su cuerpo,
La energía maldita zumbaba como una corriente baja. Bloqueó los dos primeros golpes, esquivó una patada salvaje, disparó un solo puño misiles que golpeó el hombro de un niño y lo envió rodando al suelo con un grito. Pero el resto se acercó. Un rodillazo en las costillas. Un puñetazo en la mejilla. Unas manos agarrando su aori, desequilibrándolo. Los golpes bajos no estaban descartados, pues al tipo que Tetsuya conocía como Yakumo le encantaba patearle las piernas. No fue pan comido. Los niños Zenin seguían siendo Zenin por encima de todo. Entrenados igual que él. Las tácticas de grupo fueron una de las lecciones más importantes que aprendieron. Después de otro intento de agarre, se liberó y lanzó otro puño misil, su látigo violeta crujió en el aire, golpeando a uno de los chicos justo en el pecho con un fuerte golpe, dejándolo fuera de servicio. Pero la oportunidad le salió cara. Alguien lo tacleó por detrás. Cayó al suelo con fuerza y se quedó sin aliento. Se amontonaron. Puños, codos y rodillas llovieron, alimentados por meses de resentimiento por el favoritismo de Haruto, por Tetsuya siempre tomando la delantera, por su mayor talento y una miríada de otras razones. Bloqueó lo que pudo, reforzó lo que recordaba, pero la superioridad numérica le ganó. Un codazo en la sien le nubló la vista. Otra patada en el estómago lo doblegó. Cuando el polvo se asentó, él estaba de espaldas, jadeando, con sangre goteando de su labio partido y con los brazos inmovilizados por dos de los chicos más grandes que siguieron golpeándolo incluso después de que él dejó de defenderse. Haruto intervino. Unas manos enormes sujetaron las muñecas de los dos últimos atacantes. Las levantó como si fueran muñecos de trapo, provocando un grito, pues los chicos se habían concentrado por completo en golpearlo, con los pies colgando, y las arrojaron a un lado como si fueran bolsas de basura. Aterrizaron sobre las baldosas de piedra con un golpe sordo, sin aliento pero ilesos. El refuerzo CE fue realmente bueno. El instructor miró a Tetsuya. El chico respiraba con dificultad, con el pecho subiendo y bajando, y sus pequeños puños aún apretados en el suelo. La expresión de Haruto no cambió, pero en su mente, un solo pensamiento hizo eco. De tal palo, tal astilla, supongo. Puede que L.A. tenga una nueva espada después de todo. Lógico, la verdad. 6 contra 1, y ninguno de esos chicos era fácil de vencer. Reservas decentes, buen estado de forma. Aún así, el niño había durado más de lo que la mayoría hubiera durado. Shinichi regresó 3 días después. No preguntó por el libre albedrío. No pregunté por qué Tetsuya se movía cojeando o por qué su mejilla todavía estaba hinchada. Llevó al niño a una de las cajas de entrenamiento cerradas. Una versión más pequeña del pozo disciplinario que Oji algún día usaría con sus propias hijas. Paredes de piedra, techo bajo, una sola puerta corredera. Sellada herméticamente. Sin salida hasta que alguien la abriera desde afuera. Tetsuya entró. La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. Oscuridad. Silencio. Su corazón latía con fuerza. Esperó. Nervioso, con las palmas sudorosas, el castigo que Shinichi había decidido. ¿Una paliza? ¿Horas de aislamiento? Algo peor. Pasaron los minutos. Entonces la puerta se abrió apenas lo suficiente. Una solitaria maldición de cabeza de mosca revoloteó. Era una cosa diminuta y zumbadora, apenas más grande que un insecto del tamaño de una mano, con alas y boca. También fue la primera maldición de Tetsuya. Tetsuya parpadeó, y el nerviosismo desapareció por un momento. Se supone que los Fliats son fáciles. Lo tengo controlado. Murmuró Tetsuya mientras la energía maldita reforzaba su cuerpo. Ahora más que nunca. La mosca se lanzó hacia él. Tetsuya saltó y lo golpeó en el aire como si estuviera matando un mosquito. Golpeó el suelo con un ruido húmedo y la energía maldita se disipó. ¿Eso es todo? Aún así. Nada mal para ser mi primera muerte maldita. O sea, fue como un saque con salto o algo así. Quizás si esto del hechicero no funciona, pueda ser de Hinata o algo así, murmuró Tetsuya, riendo disimuladamente. No rió mucho.
La puerta volvió a crujir. 4 moscas más zumbaron en el interior. El estómago de Tetsuya se encogió. El patrón ahora era obvio. Perdió contra los números. Entonces Shinichi le enseñaría a luchar contra números. Yo vi mi bocaza. Genial. Te acabas de gafar. Bien hecho, tío. Las cabezas de mosca pululaban de manera errática, sin importarles los pensamientos de Tetsuya. A pesar de su debilidad, los Fliats eran bastante rápidos para su tamaño. Sus brazos reforzados y 2 derribados, saltó para aplastar a un tercero bajo sus pies, pero el cuarto se aferró a su hombro, hundiendo pequeños dientes. No dolió. Tetsuya simplemente agarró al pequeño bicho y lo aplastó en su puño. El niño dejó escapar un profundo y tranquilizador suspiro, de pie en el centro de la habitación, con 4 diminutas manchas negras en el suelo de piedra desmoronándose lentamente hasta convertirse en nada. Fue interesante observar el proceso. Aunque no tuvo tiempo suficiente para hacerlo. La puerta se abrió y entraron 20 Fliats. Esto va a tardar, ¿verdad? Espero que ese viejo no me haga perder la cena, pensó Tetsuya con el ceño fruncido. Capítulo 10. Capítulo 10. ¿Quién es tu mamá? El tiempo avanza, implacable como siempre. Llegó otro cumpleaños. Otro 8 de junio. Tetsuya cumplió 7 años. Los sirvientes murmuraron de nuevo susurrando felicitaciones y le sirvieron un trozo extra de pescado a la parrilla en la bandeja. Shinichi no lo mencionó. Ni siquiera lo miró 2 veces durante la sesión de esa tarde. Igual que siempre. Pero el niño había cambiado. 4 años de entrenamiento casi constante, primero con Shinichi, luego en grupos, luego de nuevo 1 contra 1, lo habían convertido en algo peligroso para su edad. Missile Fist ya no era un destello desesperado. Ahora podía formar ese misil de puño color violeta y dispararlo desde su puño. Un golpe limpio podría hacer cráteres en las piedras, atravesar muñecos de madera y enviar una maldición de baja calidad a la tumba. Su refuerzo de CE tampoco fue ninguna broma. Al haber descubierto cómo utilizar adecuadamente sus vastas reservas, sus estadísticas se vieron mucho más reforzadas. Los puñetazos reforzados por sí solos podrían debilitar una maldición de grado 3 lo suficiente como para registrarlo como una amenaza. ¿Un puño de misiles? El impacto atravesaría tanto la carne como la energía maldita. Suficiente para ubicarlo extraoficialmente en el rango de hechicero de grado 3. No oficialmente, claro. El clan no repartía rangos a los niños. Pero el potencial estaba ahí. Enormes reservas innatas, la mente táctica de un adulto guiando cada movimiento y 4 años de brutal repetición. Todavía era pequeño. Todavía un niño. Pero la distancia entre él y los demás niños se había convertido en un abismo. Shinichi se fue de nuevo poco después. Una misión de rutina. Pero esta vez con un puñado de miembros de EI siguiéndolo. Tetsuya ya casi no lo notaba. Las misiones iban y venían. Su padre siempre regresaba sano y salvo. Esta vez, no lo hizo. La puerta del campo de entrenamiento se abrió una tarde. Tetsuya se detuvo a mitad del kata, con la energía violeta aún enroscándose en su puño derecho. Shinichi se quedó allí. Su brazo izquierdo estaba envuelto en gruesas vendas y colgaba sobre su pecho. La frente y el costado de su cabeza estaban envueltos en una gasa blanca, con sangre fresca filtrándose en tenues líneas rojas. Tetsuya se congeló por una fracción de segundo. Había visto a Shinichi partir a tantas misiones, siempre esperando que el Skrar en forma de cruz apareciera a su regreso. Pero Shinichi había participado en tantas misiones sin que eso sucediera, que Tetsuya asumió que se trataba simplemente de un cambio provocado por su mera existencia. El humilde efecto mariposa, como dicen. En el fondo, pensaba que la cicatriz nunca llegaría. Que el futuro que recordaba era solo una viñeta de manga, no algo que realmente pudiera suceder aquí. Pero lo tuvo. Shinichi no dijo nada al respecto. Simplemente caminó hasta el borde del círculo y se sentó en un banco bajo de piedra. Observando. Tetsuya reanudó su entrenamiento. Puño misil tras puño misil.
Rayos violetas se lanzaban sobre la tierra, explotando contra los muñecos de práctica con satisfactorios crujidos. Sintió la mirada de Shinichi como un peso sobre sus hombros. Pero entonces, a Tetsuya se le ocurrió una idea. Shinichi estaba herido. No podía moverse tan rápido ni golpear tan fuerte. El momento perfecto para hacer una pregunta delicada. Tetsuya bajó los puños. Se acercó. Se detuvo a una distancia prudencial. Padre, dijo Tetsuya. En algún momento, Shinichi le había permitido referirse a él así. Quizás incluso lo esperaba del chico. Después de todo, para Shinichi, probablemente solo tendría un hijo si éste fuera lo suficientemente fuerte. O algo así. Zenin, tonterías como siempre. El ojo bueno de Shinichi se levantó y el otro quedó oculto bajo vendas. Tetsuya tragó saliva una vez. ¿Era de grado 1? Preguntó Tetsuya, obviamente sin apuntar a la yugular de inmediato. Sí. Y uno fuerte. ¿Qué te parece? Preguntó Shinichi con su habitual tono frío y molesto. Nada. Solo quería preguntarte algo, dijo Tetsuya, armándose de valor. ¿Quién es mi madre? Silencio. Shinichi resopló. Un sonido breve y desdeñoso. Los mocosos como tú no deberían preocuparse por cosas que no importan. Vuelvan a entrenar. Eso fue todo. Sin más explicaciones. Sin enojo. Solo un bufido y un giro de cabeza, con la mirada fija en los maniquíes como si Tetsuya hubiera preguntado por el tiempo. Tetsuya se quedó allí un momento más, luego inclinó un poco la cabeza y caminó de regreso al centro del círculo. Él no empujó. Pero la respuesta, o la falta de ella, se asentó en su pecho como una piedra. No es un civil. Ni hablar. Algo está pasando aquí. Si hubiera sido una mujer común y corriente, Shinichi lo habría dicho. La descartó como alguien débil, irrelevante y muerta. La negativa a nombrarla siquiera significaba algo más. O tal vez estaba investigando demasiado. ¿Sangre de clan? ¿Otra familia de hechiceros? ¿Alguien tan importante que mencionarla seguía siendo un tema delicado años después? Tetsuya no lo sabía. Pero lo que sí sabía era que la línea de tiempo se estaba moviendo. Lo había oído 2 días antes. 2 senins de bajo rango susurraban cerca de una de las áreas comunes mientras él pasaba camino al campo de entrenamiento. La esposa de Oji-san finalmente dio a luz. Gemelas. Niñas. Sí. ¿Crees que Naoya-sama tiene competencia?, preguntó el otro hombre, más alto. Probablemente no. Oji-san no parecía muy feliz. Las palabras se habían pegado como la misma fecha, un año después. Las gemelas, Maki y Mai, acababan de nacer. Los chismes coincidían demasiado perfectamente con el canon como para que fuera una coincidencia, a pesar de la diferencia de un año. Una vez más, Tetsuya culpó a las mariposas. Pensó en el futuro que recordaba. Shibuya. El juego de la matanza. La masacre de Zenin. Maki caminando por la finca como una segadora, los cuerpos amontonándose, la cara de suficiencia de Naoya contorsionada por la sorpresa antes de que ella lo liquidara. Sin embargo, la repetición fue una locura. Una punzada de fastidio cruzó el rostro de Tetsuya Zenin al darse cuenta de que nunca vería la pelea de Gojo contra Sukuna animada. Luego se iluminó al verla en streaming. Dios bendiga a esa mujer avariciosa, murmuró Tetsuya con un bufido, levantándose y alisándose la ropa mientras caminaba hacia su habitación. Tetsuya Zenin. Alguien nunca mencionado originalmente. Y, sin embargo, ya estaba causando revuelo. O mejor dicho, estaba seguro de ello. Su progreso seguramente fue monitoreado e informado a los altos mandos, como un potencial. Lo que sea. ¿Líder del clan? ¿Arma? ¿Miembro de EI? ¿Quién sabe? Pero había asuntos más importantes que considerar. La masacre de Zenin. El deseo de Mai de que todo fuera destruido. Él estaba incluido en ese todo, ahora mismo. Mai era solo una bebé. Apenas una recién nacida.
Lo mismo con Maki, la asesina de Zenin. Podría huir. Desaparecer. Escabullirse de Japón antes de que el clan lo notara, encontrar un lugar remoto donde la energía maldita apenas se registrara y vivir en paz. Cambiar de nombre. Desvanecerse. ¿Pero eso funcionaría? A Maki no le importarían los lazos de sangre cuando llegara el momento. Acabaría con cualquiera que llevara el apellido Zenin y se interpusiera en su camino. ¿El hijo de Shinichi? Bien podría ser un blanco en su espalda. Huir podía ganar tiempo, pero no borraría la marca del clan. Y más aún. La breve pelea entre los cabezas voladoras y el interminable combate le habían enseñado algo. La verdad, le gustaba la pelea. La energía maldita lo recorrió cuando su puño impactó a un oponente. Tetsuya atribuyó la culpa a su sangre. Y además, no era ningún imbécil. No iba a fingir que era un héroe. No tenía ningún gran plan para reformar el Zenin, ni la ilusión de salvar a todos. El clan estaba podrido desde la raíz. Pero Maki y Mai eran niñas. Bebés ahora mismo. No habían hecho nada más que nacer con el sexo equivocado en la familia equivocada. Lo mínimo que podía hacer, el mínimo en realidad, era no aumentar su sufrimiento. Simplemente sé amable. Pequeñas cosas. Quizás una palmadita aquí y allá. Si tuviera un sistema, tal vez darle una palmadita en la cabeza al futuro asesino de Zenin me daría un punto de logro o algo así. Tetsuya se rió para sí mismo. Pero en serio, esto era algo fácil de conseguir. Con la forma en que el clan trataba a las chicas, simplemente no ser crueles sería una gran ventaja. Tetsuya exhaló lentamente, aliviando la tensión. Se lo prometió a sí mismo. Sería amable con los gemelos. Ojalá el resto del clan no lo menosprecie demasiado por eso.